En esta semana vamos a trabajar la habilidad de interpretar, ¿ya? Que obviamente está dentro de la segunda dimensión de comprensión lectora y que trabaja muy a la mano con las habilidades de relacionar, sintetizar e inferir. Inferir la vamos a ver la próxima semana. El interpretar, yo creo que después de la inferencia, o incluso cerca, así como un mismo nivel, pueden ser habilidades un poco complejas para algunas personas, porque no es información que la encontremos de forma textual, sino que tenemos que hacer un proceso de lectura y un proceso de comprensión para poder llegar al resultado final. ¿Ya? Hoy, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver qué es interpretar, cómo lo podemos reconocer, por qué es importante, y al mismo tiempo vamos a ver tipos de preguntas de interpretar y también una forma de resolución. Y finalmente vamos a trabajar con ejercicio, ¿ya? Pero viéndolo de forma más específica, vamos a nuestros objetivos de la clase, ¿ya? En esta clase tenemos 3 objetivos. En primer lugar tenemos el comprender y analizar la habilidad de interpretar, ahí no se raya, y la habilidad de transformar dentro del proceso de comprensión lectora, ¿ya? Antiguamente, así hablándose mucho tiempo, no tampoco tanto, así como cuando empezó la PSU, transformar era una habilidad independiente, que se trabajaba en conexión con las habilidades de relacionar e interpretar, pero a lo largo del tiempo y avanzando la prueba de la PSU, se fue dejando de lado, ¿ya? Pero hoy en día la interpretación se trabaja por sí sola, pero siento yo personalmente que transformar es una habilidad importante para poder usarla como apoyo para la interpretación. Por eso dije, ¿por qué no verla en clases, que los niños la conozcan y que vean que quizás no es tan distinta a la interpretación, pero hay ciertas cosas que nos pueden ayudar a poder generar de mejor forma la interpretación de un texto o de un elemento específico, ¿ya? Además, transformar también la vamos a ver en vocabulario contextual, porque también nos ayuda ahí, ¿ya? Pero hoy día lo vamos a ver solo de la interpretación. Nuestro segundo objetivo es analizar propuestas de resolución y también tipos de preguntas. ¿De qué? De las habilidades de interpretar y transformar. Como lo hemos visto con todas las habilidades que hemos trabajado en clase, vamos a hacer una propuesta de resolución. Es decir, que no es la única forma en la cual se pueden resolver estas preguntas, sino que es la resolución más conocida o más global, ¿ya? Que ustedes la pueden implementar a su proceso de comprensión lectora de forma entera, o quizás ciertas partes que les llamen la atención o les acomoden para ustedes crear su propio proceso de resolución. Y también vamos a ver tipos de preguntas, ¿ya? Que la verdad son las que más se repiten y no son muchas, pero siempre salen dentro de las, por lo menos anteriormente hablando, siempre salían dentro de la PSU y probablemente sigan saliendo en la nueva PDT. Y obviamente nuestro último objetivo es ejercitar. Ya vamos a ejercitar preguntas en torno a la interpretación y también a la transformación. ¿Ya? Y para ello vamos a necesitar la guía de apoyo número 9 que yo le envié por WhatsApp. ¿Ya? La vamos a trabajar no al 100%, sino que solamente con un texto de los 2 que yo le envié. ¿Ya? Si alcanzamos, trabajamos con un segundo texto, pero obligatoriamente sí vamos a trabajar con el primero. ¿Ya? Bueno, dejando en claro cuáles son los objetivos de esta clase, empezamos ya con la teoría. Cualquier duda que tengan, recuerden que lo pueden hacer mediante el micrófono o mediante el chat. Como ustedes lo prefieran, no hay ningún problema, ¿ya? Igual vamos a ir haciendo pausa de vez en cuando. Ya, la habilidad de interpretar, como yo les decía, anteriormente, bueno, antiguamente las anteriores, pésimo relación de palabras, en la antigua PSU siempre se ponía el interpretar como una habilidad que obviamente se relacionaba con otras habilidades, el relacionar, el sintetizar, el comprender, el analizar, etc. ¿Ya? Pero la interpretación como sí misma tiene sí funciones que la relacionan con otras habilidades, pero al mismo tiempo se trabaja como una habilidad individual, ¿ya? Porque tiene un tipo de pregunta que solamente se puede sacar a través de la interpretación, ¿ya? El interpretar no es algo nuevo, que obviamente, o sea, hablando, ustedes lo han encontrado en ensayos que han hecho de la PSU, de la PDT, o la han trabajado a lo largo de sus años escolares. Pero no me refiero a eso, sino que no es algo que solamente lo vean en torno al nivel de colegio, al nivel académico. Ustedes pueden interpretar cualquier cosa en su día a día. Por ejemplo, cuando, no sé, se pelean con alguien y le dicen,
¿Qué me habrá querido decir? ¿Me habrá querido decir eso? ¿O había algo oculto en lo que me dijo? O cuando su mamá los reta y les dice algo, ¿será eso lo que me dijo? ¿O me dirá otra cosa? Entonces ahí nosotros vemos que tenemos que buscarle ese sentido, esa como coherencia central a lo que nos dicen, o a lo que nosotros vamos leyendo, a lo que nosotros vivimos en nuestro diario vivir. Eso tiene que ver con la interpretación, ¿ya? La mejor forma de entender la interpretación no es simplemente leerla dentro de un texto, sino que nosotros la comprendamos en lo que hacemos en el día a día, ¿ya? Y que la vayamos practicando y que no sea una habilidad totalmente desconocida desde lo teórico, sino también desde lo práctico y lo cotidiano. Esa es la mejor forma de poder colocar la habilidad de interpretar dentro de nuestro proceso lector, ¿ya? Bueno, pero desde la teoría, el interpretar determina o ayuda o consiste en determinar la función o finalidad. Función o finalidad es lo mismo que objetivo o lo mismo que propósito, es decir, lo que se quiere alcanzar o lo que se quiere lograr, ¿ya? ¿Por qué razón se hizo esto? ¿Qué queríamos lograr haciendo lo que hicimos? En este caso del emisor, ¿qué quería lograr el emisor al usar esas palabras o qué quería lograr al escribir ese texto? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿ya? Y obviamente puede ser un poco complicado porque no vamos a conocer al emisor, no vamos a conocer ¿cómo se puede decir esto? Al escritor o escritora. Pero sí podemos deducir la función o finalidad a través de la interpretación de las palabras, del tono y obviamente el tipo de texto que escribió, ¿ya? Ahora, la interpretación no solo tiene que ser, no solo se puede hacer con todo el texto grande, también lo podemos encontrar con un elemento textual. Es decir, que nos pueden hacer interpretar o el texto completo, o una oración, o unas palabras, o lo que está entre comillas, o el título, o el personaje principal, o los argumentos, o la tesis, o la imagen, o los colores. O sea, muchas cosas. A diferencia, por ejemplo, de la habilidad de sintetizar, que solo es párrafo, título o texto. 3 posibilidades. En cambio, la interpretación podemos encontrarlas en muchos tipos de elementos. ¿Ya? Le pueden hacer preguntas en base a cualquier cosa. Pero obviamente, ¿en qué nos podemos nosotros respaldar? En que cada tipo de texto va a tener su propia función y su propia finalidad, es decir, cada uno tiene sus elementos importantes. Entonces, si nosotros conocemos los elementos de cada texto, el interpretar va a ser mucho más sencillo. ¿Ya? Vamos a tener como un paso más ganado para poder interpretar. ¿Ya? Obviamente la interpretación quiere determinar ahí la función de la finalidad, pero esa función y esa finalidad tiene un sentido en la lectura, es decir, una razón, el por qué existe ese elemento dentro de lo que nosotros vamos leyendo. Y obviamente ese sentido tiene que ser coherente con el contexto del texto y también de la realidad o el mundo al cual pertenece ese texto. ¿A qué me refiero con eso? Si tenemos, no sé, pues, un texto que habla sobre el agua, ¿a qué mundo pertenece? ¿Medio ambiente o pues no sé, química puede ser también, o etcétera? O no sé, pues si el texto habla sobre, no sé, a ver, el celular, ¿a qué mundo pertenece? Tecnología, informática, etcétera. Entonces, obviamente, cada elemento de un texto, o cada información de un texto, mejor dicho, va a pertenecer a un mundo. Y ese mundo va a tener una interpretación distinta a diferencia de los otros temas que podemos encontrar en el texto. También es muy importante eso porque tenemos que ir viendo todas las posibilidades que nos ayuden a poder generar una buena interpretación. Bueno, entonces eso es más o menos el interpretar. Otra cosa que también lo que podemos encontrar es que se realice un establecimiento en manera en que los segmentos del texto se modifiquen entre sí. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando nosotros vimos la habilidad de relacionar? Vimos que había un elemento A y un elemento B, y que obviamente el A y el B se comparan, se contrastan, y hay algo que los une, ¿ya? En la interpretación, generalmente lo que nosotros vemos es que el elemento A, ¿en qué perjudica, en qué cambia, en qué transforma, en qué especifica o en qué comenta al elemento A? Y el elemento A puede hacer exactamente lo mismo con el elemento B o puede hacer otra cosa distinta. ¿Por qué? Porque todos los elementos del texto están ahí para cambiar o hacer, mejor dicho, hacer un cambio dentro de los otros elementos. ¿Por qué? Porque toda la oración y todas las palabras están relacionadas, ¿ya? Y obviamente, eso, ¿en qué nos puede ayudar para interpretar? Uno,
dominar la habilidad de síntesis y dominar la habilidad de relacionar. ¿Por qué? Porque es casi lo mismo, pero simplemente se cambia algo pequeño, pero se sigue hablando de la misma habilidad de comprensión lectora. ¿Ya? Para resolver preguntas de este tipo, se deben emplear las habilidades previamente descritas, síntesis, relacionar, comprender, para interpretar el propósito comunicativo del segmento, ¿ya? Esto es lo más importante del interpretar, y yo creo que son los tipos de preguntas que siempre vamos a encontrar dentro de la PSU o ahora la PDT, que sería el propósito del texto, el objetivo del emisor, el objetivo comunicativo, el objetivo discursivo, el objetivo dialógico, etc. Es decir, siempre la finalidad. Es que ustedes comprendan la razón o el por qué ese elemento que se le está pidiendo, que puede ser título, personaje, etc., ¿por qué razón está ahí? Ahora, viéndolo desde esa perspectiva, es una pregunta bastante, ¿cómo se puede decir?, fuerte, como bien difícil de poder responder, pero sí se puede. ¿Por qué? Porque hay que ir analizando cada uno de los elementos del texto para ver cómo se relacionan y cómo interceden dentro del elemento que se me está preguntando. Por ejemplo, si me piden analizar el título o ver cuál es el objetivo del título, tengo que ver, no sé, pues si ese título se repite en el texto, si es algo que dijo un personaje, si es la tesis o si se relaciona con la idea principal del texto o con de algún párrafo, etc. Tengo que generar esa relación para poder encontrar cuál es la finalidad que quiere cumplir, en este caso, el título, ¿ya? Ahora igual cuando veamos el tema de la resolución, vamos a ir viendo qué cosas nos pueden ayudar para poder encontrar esa interpretación. Continuemos. Por lo menos hasta ahí, eso es lo nuevo que propone el DEMRE para poder entender la interpretación. ¿Ya? Esto es como algo, la verdad no es algo nuevo, simplemente cambiar unas pequeñas cosas que es exactamente lo mismo que se ha hecho y se ha evaluado a lo largo de los años. ¿Ya? Vamos a continuar. Ya, vamos a empezar primero con interpretar y luego vamos a ver la habilidad de transformar, ¿ya? Porque obviamente la interpretar es mucho más importante. Bueno, la interpretación busca medir la capacidad para determinar la función o finalidad comunicativa o discursiva de una idea, elemento textual, lingüístico, literario, mediático, etc. ¿Qué hay que primero tener en cuenta? Medir la capacidad. La interpretación obviamente es una habilidad dentro de la comprensión lectora, pero más que habilidad es algo que quieren que ustedes como lectores realicen para ver si son capaces de encontrar el objetivo o la finalidad de cierto elemento, ¿ya? Es una capacidad también a nivel cerebral, pero también a nivel de lectura, ¿ya? O sea, va por ambos parámetros. ¿Qué quieren que la interpretación usted realice? Que usted sea capaz, que pueda lograr determinar la función o finalidad, que era lo que nosotros habíamos visto anteriormente en la diapo, ¿ya? La finalidad o función, es decir, el objetivo, ¿ok? ¿El objetivo de qué? Comunicativo o discursivo, ¿ya? Ambos lo podemos entender como lo mismo, pero también podemos entenderlo de forma separada. ¿A qué se refiere esto? Comunicativo tiene que ver con la comunicación. ¿Ustedes se acuerdan? Aquí la primera pregunta de la clase. ¿Se acuerdan del proceso de comunicación? ¿Alguien se acuerda en qué consiste o en qué se basa el proceso de comunicarse con alguien? ¿Alguien recuerda algo así como el emisor, le pasa algo al receptor? ¿Alguien se acuerda de lo que es el proceso de comunicación? Es que sí me acuerdo, pero no se lo puedo decir bonito. Bueno, intente decirlo como pueda, Mariana, como pueda. El emisor, debe haber un emisor y un receptor, Ya, y ese bien. emisor debe ¿Entregar? darle una cierta información a ese Bien. receptor. Eso es básicamente, gracias Mariana, eso es básicamente el tema de la comunicación, que tenemos un emisor, es decir, el que entrega una información, en este caso, a esa información la vamos a llamar mensaje, ¿ya? Y por alguna razón, ese emisor le está entregando una información al receptor.
Y obviamente todo es en base a un canal, a un código, etc. Pero aquí lo que nos interesa es por qué razón el emisor está entregándole esa cosa al receptor. Ahora, dentro de los medios de comunicación se trabajan muchos objetivos, como por ejemplo enseñar, exponer, criticar, evaluar, persuadir, convencer, promocionar, etcétera, ¿ya? Y todos son verbos, ¿ya? Verbos infinitivos. Que si se dan cuenta todos terminan ar, er o ir. ¿A qué significa eso? Que esos son los objetivos macros dentro de la comunicación. Si se dan cuenta, en la mayoría de los ensayos que ustedes han hecho en su vida, siempre cuando le preguntan, la finalidad comunicativa del texto leído es, y siempre empieza con un verbo, ¿ya? Lo primero que nosotros tenemos que ver es si ese texto cumple con ese verbo, si ese texto está informando, si ese texto está evaluando, si ese texto está criticando. ¿Y cómo no podemos dar cuenta de eso? El tipo de información que está usando. Si es información muy positiva, información negativa, información muy crítica, o información que pertenece a un tipo de idea específica, etc. ¿Ya? Eso tiene que ver con la comunicación, cómo yo entrego un mensaje a mucha gente, a las masas, ¿ya? Ahora, otra perspectiva es lo discursivo, que tiene que ver con el tipo de discurso que usted está leyendo. La primera clasificación es si el texto que yo estoy leyendo es literario o no literario. ¿Qué quiere decir? Literario si es información ficticia y no literario si es información real. Si es información ficticia, es decir, es un texto literario, tengo dos posibilidades en la prueba de comprensión lectora. O es narrativo o es dramático. Narrativo significa que está narrando un cuento o una novela, y dramático es decir que es un guión de una obra teatral, ya que puede ser comedia, tragedia o drama, ¿ya? Es súper fácil identificar esos dos. Entonces yo voy a saber siempre que, por ejemplo, el texto narrativo va a narrar, va a contar, va a hacer secuencia de hechos, etc. Mientras que, por ejemplo, el texto dramático va a expresar sentimientos, va a contar un conflicto, va a realizar escenas, etc. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, si tengo un texto no literario y tengo un texto positivo, ¿qué va a hacer? Exponer información, informar, establecer, no sé, relaciones, etc. Si es un texto argumentativo, estamos claros que ese texto va a argumentar, persuadir, convencer, criticar, defender una tesis, etc. Cada texto, de forma discursiva, tiene su propio objetivo. Por ejemplo, un texto argumentativo jamás va a narrar, o quizás sí lo va a hacer, pero es un objetivo muy demasiado específico y muy demasiado con poca importancia. Ahí lo principal siempre va a ser argumentar, criticar y persuadir. Entonces, obviamente, si nos encontramos con un texto argumentativo, en las alternativas que nosotros leemos de una pregunta a interpretar, tenemos que irnos con aquellas alternativas que tengan el carácter de la argumentación, que tengan el carácter del persuadir, ¿ya? Porque sabemos que las otras no pertenecen a ese tipo de texto. A eso nos puede ayudar a conocer lo discursivo o el tipo de discurso que nosotros estamos leyendo, ¿ya? Ahora, obviamente todo eso nos va a ayudar a poder encontrar el elemento de una idea, secundario o principal, elemento textual, oración, palabra o frase o enunciado, lingüístico, por ejemplo, párrafo, literario, es decir, como algo más poético, algo más metafórico, y mediático, que tiene que ver con los medios de comunicación, ¿ya? Obviamente, ¿por qué? Porque cada texto tiene su mundo. Cada tipo de texto tiene una importancia y una estructura individual, ¿ya? Que quizás se relacione con las otras, pero cada uno tiene lo suyo. En cuanto a la asignación de un sentido en la lectura posible, es decir, todo lo que yo hago acá es para poder lograr un sentido posible en la lectura, ¿ya? Que obviamente yo lo voy a cómo se llama, encontrar en base a las marcas textuales que voy encontrando, ¿ya? Bueno, y lo último que está acá que dice, para estos efectos, la actividad de interpretar se restringe al contenido del texto y no se vincula con la interpretación literaria, actividad que requiere otras habilidades. Aquí tenemos dos tipos de interpretación. La interpretación primero es lo que ustedes le hacen en base a lo que encuentran en el texto. Y la otra interpretación literaria es como decir lo que ustedes leen ese texto y generan su propia idea, no sé, pues si están de acuerdo o no están de acuerdo, si defienden la idea o no defienden la idea, piensan igual que el personaje, creen que lo que hizo está bien, está mal. Eso es una interpretación literaria, que ustedes en su propia opinión
generan un texto. Pero como esta es una prueba de selección múltiple, no les van a preguntar eso. Entonces solamente nos vamos a abocar a interpretar lo que sale en el texto, las palabras, los enunciados, los párrafos, el título, etc. ¿Ya? Eso así como que si el texto me gustó o no me gustó, eso no lo vamos a encontrar acá, en esta prueba por lo menos. ¿Ya? Ahora, ¿qué tipo de preguntas me puedo encontrar yo, es decir, ustedes, en este tipo de ¿cómo se llama?, de prueba? O sea, en este tipo de habilidad, mejor dicho. Yo les puse acá las que son más recurrentes, las que son como las más comunes que puedan salir, ¿ya? Pero no significa que sea la única. Vamos a verlas, vamos a verlas. Según el título del libro al que pertenece esta crónica, es una postal urbana porque, ahora, ¿qué tenemos que nosotros saber? Que tenemos que el elemento que se nos está pidiendo interpretar es el título del libro. Y en base a qué tenemos que interpretarlo, a la característica de ser una postal urbana. ¿Ya? ¿Por qué razón el título se podría interpretar como una postal urbana? Y eso, ¿cómo tenemos que verlo nosotros? A través de las alternativas que nos va a dar esa pregunta. ¿Ya? Entonces tenemos un elemento que obviamente se va a relacionar con una característica, con otro elemento, o en este caso, con una característica descriptiva. ¿Ya? Esta segunda pregunta es la más común, es la que siempre les va a salir, y probablemente le salgan en más de un texto. ¿Ya? Que es, la finalidad comunicativa del emisor es enseñar, criticar, evaluar, persuadir, narrar, describir, y obviamente lo que haga el texto. ¿Ya? Este tipo de preguntas siempre va a empezar con un verbo, y es lo primero que nosotros tenemos que evaluar, es el verbo. ¿Ya? Y después evaluamos lo que viene después de eso. Entonces aquí, para identificar este tipo de preguntas, siempre tiene que salir esto. Finalidad comunicativa, propósito comunicativo, objetivo comunicativo, que es exactamente lo mismo. Tercera pregunta que nos puede salir, el primer párrafo del texto tiene la función discursiva de, quizá ese párrafo, ¿qué está haciendo? Es un párrafo narrativo, es un párrafo de descripción, es un párrafo, no sé, de comentario, o es un párrafo de persuasión, pero obviamente ¿con qué tiene que ver? Con la función discursiva, ¿ya? En base a los tipos de texto que nosotros conocemos. Y tenemos que ver qué función cumple ese primer párrafo. Ahora, este no significa que siempre puede ser un párrafo. Pueden ser dos párrafos, puede ser la introducción o puede ser la conclusión de un texto. Y ahí nosotros tenemos que ver qué función está cumpliendo. Y la última pregunta que yo les puse aquí como ejemplo, esto lo podemos encontrar en los textos literarios, es decir, narrativo o dramático. ¿Qué quiere expresar Cleto? Entonces ahí tenemos que, uno, analizar a Cleto como personaje, probablemente personaje principal, cuando cuestione el lugar en que se sitúa. Entonces, tenemos que primero entender a Cleto, entender lo que dice o expresa Cleto, ¿en qué lugar? Al momento que cuestionó en el lugar donde estaban ellos. Entonces tenemos que ver, ¿por qué razón Cleto dijo eso? ¿Por qué motivo Cleto habrá dicho eso y no otra cosa? ¿Qué quería lograr? ¿Qué quería conseguir? Y por alguna razón lo habrá hecho. Entonces ahí tenemos que analizar toda la escena en torno a lo que dijo Cleto, obviamente. ¿Ya? Y continuamos al proceso de resolución. Dentro de la interpretación, también podemos relacionarlo con distintas habilidades. Ahí se van a dar cuenta que aquí tenemos dos habilidades que nos van a ayudar para poder generar la interpretación en el texto. ¿Ya? Voy a cambiar la pluma. Aquí está el lápiz. Ya. En la lectura global del texto tenemos que hacer las dos lecturas. ¿Ya? Nuestra primera lectura, que es esa lectura, lectura, y la segunda lectura analítica. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer una interpretación si yo no comprendo lo que estoy leyendo. Tengo que ver bien exactamente qué está diciendo, cómo avanzó la historia, cómo lo defendió, tengo que entender siempre el cómo pasó para yo poder interpretar, ¿ya? ¿Y cómo yo realizo todo esto? ¿Cómo es la mejor forma de saber si yo comprendí o no lo que leí? Es haciendo, oye, se me fue perdón, es realizando una síntesis, es decir, idea principal y tema, ¿de qué? Del texto,
y del párrafo. ¿Ya? Esa es la mejor forma de saber si yo comprendí lo que acabo de leer. Y obviamente tengo que analizar tanto la información explícita como la información implícita, es decir, la información textual y la información oculta. ¿Ya? Porque obviamente son importantes tanto dentro de la lectura. Nuestro segundo paso, y yo creo que aquí es súper importante este paso, dentro del proceso de interpretación es el más importante, primero tenemos que identificar el tipo de texto que nosotros estamos leyendo, ¿ya? Eso lo sacamos después de realizar nuestra lectura analítica. Luego también tenemos que identificar el tono que tiene este texto, y obviamente relacionarlo con el contexto al cual pertenece la lectura que yo estoy realizando, ¿ya? ¿En qué nos va a ayudar a esto? ¿Ya? A que nosotros entendamos la forma discursiva y al mismo tiempo vamos a entender el tipo textual que tiene el propósito determinado, porque yo les decía, un texto narrativo va a tener ciertos y solamente ciertos objetivos, a diferencia de los otros textos. Entonces, por esa razón me va a ayudar a identificar qué tipo de texto estoy leyendo. Al identificar el tipo de texto, como yo les decía, necesitamos encontrar la primera clasificación, que era texto literario y texto no literario. Eso es lo primero que tenemos que hacer. O texto mediático, que es los medios de comunicación. El texto que estamos leyendo, ¿qué pertenece? ¿Al literario, al no literario o a los medios de comunicación? La primera clasificación. Por ejemplo, ustedes me dicen, profe, pertenece a los medios de comunicación. Ok, entonces tenemos que ver ahora a qué tipo pertenece de ellos. Medios de comunicación, ¿es publicidad o es propaganda? Y cuando nosotros identifiquemos cuál es cada uno, lo vamos a relacionar con lo que conocemos de ese texto y vamos a poder ver la función o finalidad que está cumpliendo la lectura de ese texto. ¿Ya? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Segundo, tenemos que ver el tono. El tono se refiere al modo particular en el cual el emisor está expresando sus ideas. No sé si les ha pasado, por lo menos a mí me ha pasado, que se meten a las redes sociales y ven que alguien comentó, ya sea Instagram, Facebook, lo que ustedes usen, y alguien sube como un post, ¿ya? Y ustedes leen lo que escribió esa persona y dicen, oye, está súper enojado, o se nota que esto no le gustó, o que esto sí le gustó. ¿Por qué? Porque en el tipo de palabras que él o ella utilizó, se nota que hay un sentimiento negativo, positivo, crítico, evaluativo, reflexivo, etc. ¿Ya? Y eso lo podemos ver en el tipo de palabras que seleccionó. Porque uno a veces escribe por escribir, pero generalmente los textos que ustedes van a leer, bueno, no generalmente, la verdad, todos los textos que ustedes van a leer en la prueba, fueron obviamente revisados una y otra vez por el emisor antes de publicarlo. Antes de subir esa noticia, se revisó una y otra vez para ver si de verdad ese tipo de palabras que estaban utilizando eran las que ellos querían expresar al mundo. ¿Ya? Sobre todo los textos literarios. Cuando uno escribe, los literatos escriben una novela, un cuento o una obra de teatro, se pasan como años, y sin mentirles, años pensando en qué tipo de palabras voy a usar. Si yo quiero de verdad que mi personaje sea odiado o sea amado por el público. Entonces, siempre cada texto va a tener un tono en el cual nosotros nos vamos a dar cuenta, no fácilmente, pero no cuesta tanto. Si uno lo hace como reiteradamente, no cuesta mucho. ¿Ya? Y ahí, a diferencia del anterior, ¿en qué nos va a ayudar? A poder identificar el propósito del autor. Porque el propósito del autor se relaciona mucho con el propósito del texto, ¿ya? Pero hay veces que puede ser un poco distinto, porque obviamente el tono quizá va a ser distinto al texto, ¿ya? Entonces ahí nosotros tenemos que ser capaces de ver la diferencia entre ambos. Cuando yo ya tengo todo eso, puedo generar la interpretación del propósito comunicativo. Pero ojo acá, no lo van a hacer en torno a las alternativas, lo van a hacer según ustedes. Ustedes tienen que generar el propósito comunicativo. Lo que ustedes entendieron, lo que ustedes encontraron, lo que ustedes comprendieron. Y ustedes van a asociar todo lo que vieron del tipo de texto y del tono, lo van a juntar con la síntesis que hicieron del texto y ustedes van a generar su propia interpretación. ¿Ya? Y cuando ustedes ya tengan esa interpretación del propósito del emisor o del texto, lo van a vincular con las alternativas y los van a evaluar. ¿Cuál de todas las alternativas cumple de mejor forma con la interpretación que ustedes hicieron? Y confíen en la interpretación que ustedes realizaron, si ustedes la hicieron.
ustedes leyeron, se dieron el tiempo de leer el texto, de trabajarlo, de analizarlo, confíen en lo que ustedes hicieron, ¿ya? No vayan por el tema de las alternativas. Vean cuál de las alternativas cumple o se acerca más al resultado que ustedes tuvieron a través de la interpretación. ¿Ya? Bueno, eso es en torno a lo que es interpretar. ¿Ya? Transformar tiene que ver con una transformación, lo mismo que una evolución, lo mismo que cuando, no sé, ustedes ven en alguno de esos programas donde o sea, yo en mis tiempos veía Pokémon, ¿ya? Cuando como un personaje cambiaba, pero como cambiaba su forma física, pero en esencia seguía siendo el mismo, ¿ya? Como que no cambiaba mucho. Esto es exactamente lo mismo. Las palabras, las frases y las oraciones cambian a otras palabras, otras oraciones, pero el sentido sigue siendo exactamente el mismo, ¿ya? Y eso igual lo ven en vocabulario contextual cuando les piden cambiar una palabra por otra, pero que el sentido se mantenga, ¿ya? Entonces, el transformar lo vamos a ver como el convertir, es decir, cambiarle y ponerle un disfraz. ¿A quién le vamos a poner un disfraz? A las palabras, a las frases, a las oraciones, a los enunciados o cualquier segmento que tenga que ver con lo verbal del texto, ¿ya? Cualquiera de esas cosas nos puede cambiar. Generalmente puede ser una oración muy importante del texto, puede ser el título, ¿ya? O también puede ser, no sé, una oración que esté destacada, o algo que dijo un personaje que haya sido importante, o la tesis de por ejemplo, de un texto argumentativo, etc. ¿Ya? Aquí tenemos que tener en cuenta 3 niveles dentro de lo que es el lenguaje. El nivel morfológico, el nivel sintáctico y el nivel semántico. El morfológico tiene que ver con la naturaleza de la palabra, es decir, si es un sustantivo, si es un adjetivo, si es un pronombre, y ya, por ejemplo, si es un sustantivo, ¿qué es? ¿Es género femenino o masculino? ¿Está en singular o está en plural? ¿O es neutro? Entonces ahí tiene que ver con lo morfológico. Lo sintáctico tiene que ver con las oraciones. Una oración tiene sujeto, verbo, predicado, y obviamente hay oraciones que son más importantes porque son principales y hay otras que son subordinadas y que obviamente tienen menos importancia. Eso tiene que ver con lo sintáctico. Y lo semántico tiene que ver con todo el texto, ¿ya? Si es un texto narrativo, literario, no literario, etc. ¿Ya? Y que obviamente cuánta extensidad tiene dentro de esos párrafos. Eso tiene que ver, si se dan cuenta, es exactamente lo mismo que los niveles de texto que vimos en las primeras clases. Así que no es algo nuevo para ustedes, porque ya lo hemos trabajado. Ahora, donde yo quiero poner como bien en claro esto, para entender por qué es tan importante entender las palabras, porque también ayuda a entender el tono, es en el lenguaje habitual, el lenguaje poético, el código, el plano denotativo y el plano connotativo. Ya. Primero, el denotativo connotativo no lo voy a trabajar acá porque yo prefiero trabajarlo en vocabulario contextual porque es ahí donde mejor trabaja, donde mejor funciona y donde mejor a ustedes les va a servir. ¿Ya? Pero ustedes más o menos deben comprender porque esto se trabaja en segundo y tercero medio, plano denotativo connotativo, que es cómo las palabras se entienden dentro de un grupo de una forma o cómo ustedes como personas le dan una fuerza, pero dentro del mundo todos lo conocen de una forma. Y da lo mismo en qué país lo diga, obviamente que hable español o que hable castellano, se va a entender igual, ¿ya? Ahora, lo que sí quiero ver es el tema del código. Eso se ve como en básica y se refuerza en primero medio, que nosotros que vemos hay un código o un registro formal, informal, coloquial, marginal, culto e inculto. ¿Por qué? Porque todas las personas incluso pueden hablar dentro de todos esos registros o de todos esos códigos, pero dependiendo en el contexto en el cual están diciendo sus palabras. Lo mismo pasa con los textos que ustedes van a leer. Ese texto puede ser, no sé, un informe para, no sé, para un grupo de personas que les gusta la agricultura. Y obviamente va a usar un registro diferente al que usaría con, no sé, un grupo de médicos, un grupo de profesores, un grupo de ingenieros. Siempre va a ir determinado por el contexto. ¿Ya? Entonces tenemos que entender que las palabras que ustedes van a encontrar en los textos va a estar establecida por el mundo en el cual pertenece. ¿A qué mundo pertenece? Al mundo de la ingeniería, al mundo de la tecnología, al mundo de la medicina, etc. ¿Ya? El lenguaje habitual y el lenguaje poético
tiene que ver, el lenguaje poético es lo metafórico, lo doble sentido, y también lo poético, que tiene que ver con la función poética. Cuando nosotros disfrazamos el lenguaje o lo embellecemos, que le ponemos así como mucho color a las palabras, y en vez de decir, mira, estoy caminando por la plaza, en vez de decir, caminaba decentemente, paso tras paso por las... y así, y le van como embelleciendo al lenguaje, ¿ya? Que eso lo vemos siempre en los textos literarios, que hay palabras que nosotros leemos y decimos, ¿qué es esta palabra? Jamás la he escuchado en toda mi vida. Pero lamentablemente hay que entenderla igual. Mientras que el lenguaje habitual tiene que ver con el lenguaje que ustedes usan en el día a día, ¿ya? El que usan con su amigo, el que usan con su familia, pero igual, lo mismo que el código, va a depender del contexto en el cual ustedes lo digan. Y también tienen que ver con el tiempo y el espacio, ¿ya? Porque ustedes pueden leer un texto, no sé, pues de los años 70 y se van a usar palabras quizás que se usaron en esos años, o se van a decir temas que fueron importantes en esos años, ¿ya? Por ejemplo, hasta, hasta lo que yo sé, la palabra fiesta, cuando yo era más joven se decía carrete, ¿ya? No sé cómo le dirán ustedes ahora, pero si en algún momento ustedes les preguntan a sus papás, antiguamente a fiesta no se le decía carrete, se le decía malón, ¿ya? ¿Por qué razón le decían malón? No me pregunten, porque no me acuerdo. Pero ahí nos podemos dar cuenta que las palabras igual cambian con el tiempo. No, las palabras no son estáticas. Podemos ir viendo que cada vez van agarrando más sinónimos dependiendo de dónde se están diciendo, ¿ya? Y también tienen que ver con el espacio. Por ejemplo, usted está acá en Chile y van a usar palabras de Chile, pero si se cambia de lugar y no sé, pues leen un texto de Colombia o de Ecuador o de Cuba, van a utilizar otro tipo de palabras y lo van a decir de otra forma porque pertenece a otro mundo de contexto, ¿ya? ¿Qué tipo de preguntas podemos encontrarnos en el transformar? Yo les puse tres preguntas, que son como yo creo que posiblemente pueden estar dentro de la PDT. La primera, ¿cuál de los siguientes titulares de noticia traduce correctamente el hecho central del relato? ¿A qué se refiere? Que yo tengo que agarrar este hecho central del relato y transformarlo o traducirlo a un titular de noticia, ¿ya? Es decir, de todas las acciones que se dicen en el texto, tengo que yo transformarlo a un titular de noticia, pero que contribuya a lo más fundamental que fue la lectura. En la segunda tenemos, seleccione el enunciado que representa adecuadamente el sentido de lo que dice Idilio Montaño mientras atiende a la parturienta. Es decir, el enunciado que van a ser las posibles alternativas, ¿cuál de esas alternativas representa adecuadamente lo que dijo Idilio Montaño? ¿En qué momento? Cuando se lo dijo a la parturienta. Ya, eso tenemos que hacer, transformar lo que dijo él a un enunciado. Otra posible pregunta, el consejo dado por Pratronio al conde Lucanor, ahí el consejo, se puede resumir en el refrán. Es decir, obviamente en el texto vimos que Patronio le dijo un consejo al conde Lucanor. Ese consejo lo tenemos que transformar o traducir a un refrán. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cuál de las alternativas cumple a cabalidad con lo que el consejo que le dieron al conde Lucanor, pero manteniendo el sentido original? ¿Cómo nosotros podemos ver la habilidad de transformar? Vamos a cambiar a la plumita. Ahí. Obviamente la lectura, previamente a este paso tenemos que hacer las dos lecturas que ustedes ya las conocen. Ahí. Las dos lecturas, y tenemos que leer el segmento, ¿ya? Tenemos que leer el segmento que se va a evaluar. Por ejemplo, anteriormente, ¿qué segmento teníamos que evaluar acá? Teníamos que evaluar el consejo, lo que dijo Idilio Montaño y el hecho central. Esos serían los consejos, o sea, los segmentos que nosotros tenemos que evaluar, ¿ya? Y tenemos que identificar la idea principal de esos segmentos, es decir, la idea principal del consejo, la idea principal del hecho central y la idea principal de lo que dijo Idilio Montaño, ¿ya? Cuando nosotros ya entendamos bien lo que ellos dijeron, tenemos que transformarlo a través de la interpretación, a través de la interpretación del sentido de la expresión, ¿ya?
Vamos a ver, por ejemplo, ¿qué de verdad quiso decir Idilio Montaño? ¿Con qué razón Patronio le dio el consejo al conde Lucanor? ¿O por qué, por qué ese es el hecho principal? ¿Por qué es lo más importante? Tenemos que interpretarlo, ¿ya? Y después de que generemos nosotros esa interpretación, vamos a plantear la expresión con nuestras palabras, es decir, con sus palabras. Lo que usted entendió del conde Lucanor, ahora lo va a decir con sus palabras, lo va a transformar en lo que usted entendería. ¿Cómo lo diría usted? ¿Qué consejo le hubiera dado usted al conde Lucanor? Lo va a transformar, por ejemplo, lo que le dijo Idilio Montaño a la parturienta, como lo hubiera dicho usted, pero conservando lo mismo que dijo Idilio Montaño, ¿ya? Entonces, eso es súper bueno, que usted diga lo mismo, pero con sus propias palabras, y cómo usted lo diría en el día a día, ¿ya? Porque esa es la mejor forma de poder entenderlo, ya más que lo que sale acá. Si usted es capaz de entender esa información y poder, no sé, decirle ese mensaje o trabajar esa información con otra persona, significa que usted la entendió, porque la está implementando dentro de su vida y de su diario vivir. Y cuando usted ya la entendió, ¿qué va a hacer? Lo va a evaluar con las alternativas. ¿Cuál de las alternativas cumple a mayor cabalidad con la interpretación que ustedes hicieron? Exactamente lo mismo que les dije anteriormente. Confíen en lo que ustedes interpretaron y confíen en lo que ustedes pudieron comprender de todo el texto para poder generar una buena interpretación y transformación. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Dudas en lo que es el transformar o se entendió más o menos? O bien, o no sé, dígame usted, ¿se entendió bien? Está bien. ¿Sí? Sí, Está bien. Ya vamos a esperar a sus demás compañeros para ver si queda alguna duda. Está bien, profe. ¿Sí? Bien, ya. ¿Alguien más? ¿Alguien que tenga alguna duda o algo? Ya, entonces continuamos con los ejercicios. Como yo les había dicho, no vamos a alcanzar a hacer todos los ejercicios, ¿ya? Pero sí o sí vamos a leer el texto número 1, que es de Isaac Asimov, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer con este texto es que sí o sí vamos a responder 3 preguntas. Si alcanzamos a responder más, genial, porque tampoco es la idea de que la clase sea totalmente extensa. Ya, así que del primer texto vamos a responder la pregunta número 2, la pregunta número 4 y la pregunta número 6. En primer lugar, vamos a leer el texto, así que yo les voy a compartir el texto para que lo vayan leyendo. Ay, que me llaman. Y vamos acá ya. Ahí. Entonces, 2 minutitos para que lean eso. Ay, me fui muy para arriba. Ahí sí. Para que lean del 1 hasta lo conozco y después yo bajo. ¿Ok? 1 o 2 minutos para eso.
Ya, un minutito más y bajamos para que continúen leyendo. Ya, a ver, vamos a bajar. Ya, vamos a bajar a la última parte del texto, que este texto no es larguito, así que ahí está. Cuando terminen, me avisan por el chat para empezar a resolver las preguntas. Ya, vamos a esperar un minuto y empezamos con este ejercicio. Es un texto bien cortito y la verdad súper entretenido, dentro de lo que ustedes consideren entretenido, obviamente. Ya, vamos a esperar un minuto para empezar. Ya, a ver, como yo les dije, yo seleccioné 3 preguntas para poder resolver este texto, pero antes de irnos a las preguntas, vamos a analizar si entendemos el tipo de texto que acabamos de leer. Primero, ¿qué tipo de texto acabamos de leer? ¿Literario o no literario? ¿A qué creen ustedes que pertenece? Solo esa clasificación. Literalidad. Ya, bien, Cristóbal. Literario. Ay, literario. Bueno, los 3, genial. Y Simón ahí que me lo dice, Tiara igual, perfecto, literario, todos bien. ¿Por qué? Porque no tenemos aquí un texto que hable sobre información real, sino que nos está contando una historia y un mundo ficticio, porque la Tierra todavía no hace contacto con los extraterrestres, o por lo menos nosotros no sabemos que lo hacen, porque yo estoy segura que la NASA está en otra parada. ¿Ya? Y ahora, tenemos literario, tenemos 2 posibilidades. ¿Texto narrativo o texto dramático? ¿Qué creen ustedes? Dramático. Ya a ver, Cristóbal dice dramático. ¿Hay alguien que crea que igual que él que es dramático o hay alguien que piense que es narrativo? Siento que es narrativo para mí, pero igual estoy con la duda. Ya, miren, Yo volví con la duda. si es dramático, tenemos 3 posibilidades: drama, comedia o tragedia. Yo les dije,
Eso ténganlo súper claro. Un texto dramático es el guión de una obra, ¿ya? Es decir, es el guión que va a leer el actor para poder hacer una obra teatral. Es decir, que al momento de el actor o la actriz leer el texto, aquí tiene que decir acto 1, escena 4, no sé, María estaba junto a José en el río que estaba cerca del pueblo. Cierra paréntesis. María, 2 puntos. José, 2 puntos. Y entre paréntesis, toma la mano de María. Ese sería un texto dramático, porque está contando obviamente una obra teatral para que después se dramatice, es decir, que se actúe. Mientras que el texto narrativo se divide en 2 partes, o es un cuento o es una novela que está narrando acciones en torno a un personaje principal. ¿Ya? Entonces, hasta ahí. ¿Narrativo o dramático? Narrativo. Narrativo. Perfecto, y ahí Simón igual lo había dicho, narrativo, ¿ya? Porque está narrando una historia en torno a lo que le pasa, a lo que piensa y a lo que siente el personaje principal, que es Narón. Ahora, yo les pregunto, ¿qué creen ustedes que es esto? ¿Un cuento, una fábula o una novela? Novela. Un cuento. Ya, mire, para saber si es un cuento o una novela, no lo podríamos, sí o sí, no es una fábula, porque en la fábula tienen que haber animales que tengan vida propia y que actúen como seres humanos, así que esto no es fábula. Lo que sí puede ser o es cuento o es novela, y la única diferencia entre esas dos es que la novela tiene muchos personajes, pero demasiados personajes, y es muy extensa. Y generalmente, aquí cuando sale, si nosotros vemos entre paréntesis el fragmento, o fragmento del texto, o fragmento de la obra, si vemos entre paréntesis, esa palabra significa que es novela, porque pertenece esto que acabamos de leer a una pequeña parte de ese gran libro que es la novela. Pero en cambio, aquí vemos que no sale la palabra fragmento. Significa que este texto está completo. Tenemos el inicio, el desarrollo y el final. ¿Qué significa? Que es un cuento. Siempre que ustedes vean la palabra fragmento y sepan que es un texto narrativo, sí o sí es novela. Pero si no ven la palabra fragmento, es cuento o fábula, va a depender. ¿Ok? En este caso, es cuento, ¿ya? Porque tiene 2 personajes y algunos bien disfrazados, que son los humanos que no participan, pero se entiende que son personajes, como terciario. Y aquí generalmente los cuentos, uno es un tema que se trabaja bien corto y que siempre hay un personaje que es el más importante y todo gira en torno a él, entonces aquí todo gira en torno a lo que hace narrar, ¿ya? Entonces ahí ya más o menos sabemos lo que pasa, ¿ya? Vamos a resolver las preguntas y ahí vamos a ir analizando el tono. Me fui para allá, ahí sí. Bueno, nuestra primera pregunta, que vamos a trabajar, la pregunta número 2, dice, el título del relato se justifica porque, y aquí yo les puse el título, que el título es Asnos Estúpidos, ¿ya? ¿Qué tenemos que nosotros hacer? En primer lugar, tenemos que comprender el título, que sería este, y relacionarlo e interpretarlo en torno a su justificación. ¿Por qué razón, por qué motivo, con qué propósito o con qué finalidad el emisor del texto, es decir, el escritor, puso ese título? ¿Qué relación tiene el título con el texto? ¿En qué se vinculan? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Buscar la razón por la cual el texto se llama Asnos Estúpidos, ¿ya? Que igual es súper evidente, pero quizás podríamos generar una pequeña confusión en 2 alternativas. Y a ver, Cristóbal dice la D. Vamos a ver, vamos a esperar a los otros compañeros. ¿Cuál podría ser? ¿Por cuál se irían ustedes? ¿La A, la B, la C, la D o la E? Tenemos muchas posibilidades. Y a ver, Renata y Katrina dicen la D. Más votitos para la D. D de dedo. Entonces ya. Más votos para la D. Entonces, todos se van por la D. ¿Hay alguien que piense que puede hacer otra? ¿Hay alguien que va por la A, la B, la C o la E? ¿Hay alguien? ¿O todos se van por la D? Bueno, si hay alguien que piensa que puede hacer la otra, mientras vamos
Ya, bien, aquí hay dos que creen que puede ser la A. Ya, no, pero es que hay que ver bien, pero igual se irían por la D, pero con duda de que podría ser la A. Ya, vamos bien. Ya, está bien porque entre la A y la D está la respuesta correcta, pero solo hay una palabra, una pequeña palabra que hace que sea una y no la otra. Ya, porque todo lo demás en ambas está bien. Pero vamos a ver la B, la C y la E que no son, porque yo les dije, la respuesta está entre esta y esta. Vamos a ver cuál es. La B revela que los habitantes de la Tierra eran asnos y no hombres. No, este es como algo más metafórico, directo, pero metafórico. En cambio esto es como bien textual, así que definitivamente no. C. Pone en evidencia que la envidia es un sentimiento universal. No, porque Narón en ningún momento siente envidia, más que nada siente indignación por lo que está pasando. Cuestiona el uso de la energía termonuclear. Yo creo que esto es una de las cosas que cuestiona Narón dentro del texto, pero no es la más importante, sino que cuestiona muchas cosas, así que no. Y ahora, la A y la D, las dos están buenas, pero hay una palabra en una de ellas que hace que nos vayamos por la otra. Vamos a ver la A primero. Dice, alude, sí, ese, ¿cómo se llama? Título alude. Irónicamente significa de forma disfrazada o lo hace indirectamente, no lo hace directamente, ¿ya? A la inteligencia alcanzada por los humanos, ¿ya? Y la D dice, expresa, sí, expresa un juicio relativo, exacto, porque es lo que hace Narón al final del cuento, a la insensatez humana, que podríamos traducirlo a la inteligencia humana también, ¿ok? En este caso, la respuesta correcta es la D. Ya esa es nuestra respuesta correcta. Porque no es la A única y exclusivamente por esta palabra irónicamente. Porque Narón, al final del texto, él dice textual y literal y muy directamente dice asnos estúpidos. Irónicamente hubiera dicho, no sé, pues así como, ay, qué inteligente ellos. Eso hubiera sido irónicamente. Pero como dijo textual, estúpido, ni ningún rato fue irónico. Él lo dijo textual, lo dijo directo. Él, ¿qué quería hacer? Insultarlos y decirle lo que eran, o lo que él pensaba que eran los humanos. Entonces, como no fue irónico, esa era la única palabra, ¿ya? En cambio, si hubiera sido alude a la inteligencia alcanzada por los humanos, hubiéramos borrado la palabra irónicamente, la A hubiera estado buena. Pero solo por esa palabra, la D es la correcta. Así que felicitaciones para ustedes. Vamos por la siguiente. La pregunta número 4 dice, ¿qué expresa Narón al preguntar en su propio planeta al término del quinto párrafo? Yo les dejé aquí todo el párrafo, número 5, para que lo vuelvan a leer. Significa que aquí ustedes tienen que buscar qué sentimientos tiene Narón durante todo ese párrafo y en específicamente cuando él pregunta en su propio planeta. ¿Qué sentimientos tendrá? Satisfacción, entusiasmo, curiosidad, esperanza, tranquilidad, certidumbre, tristeza, decepción, incredulidad o indignación. ¿Qué tendrá él? ¿Ya? A ver, Cristóbal y Catalina me dicen la E. Recuerden que tienen que ser las dos, porque imaginemos que tiene tranquilidad, pero no tiene certidumbre. Así que esa sería inmediatamente mala, porque tiene que tener las dos, no solamente una. Ya, para que lo tengan en cuenta. A ver, Simón me dice, puede ser la D, pero me voy por la E. Ya, vamos a poner la D igual por si acaso. Y otro para la E. Renata y Mariana igual por la E. Ya, a ver. Vamos a leer el texto, o sea, este texto del párrafo para ver más o menos. Ir destacando lo que nos ayuda a identificar qué está expresando Narón. Dice, Narón quedó atónito. Atónito significa que quedó sin voz, ¿ya? Que como cuando uno le dice algo y queda así como que, no puedo decir nada, que sin palabras porque quedó como muy sorprendido. Y nosotros vemos que acá dice y constantemente está haciendo muchas preguntas, porque como que le queda así, como que Catalina como que ha impactado y como que pregunta y pregunta porque no lo puede creer. Es como que no puedo creer lo que está pasando, así queda él.
Y además dice, Narón se irgió, es decir, como que se paró así como muy recto y tronó. Aquí vemos el tono de las palabras que usan, porque perfectamente hubiera dicho metro de estatura y dijo, pero en vez de decir dijo, usó la palabra tronó. Significa que no lo dijo, que lo dijo así como bien fuerte o bien marcado. Y ahí podemos ver el tono de palabras que usa este texto, ¿ya? Y ahí podemos interpretar qué sentimientos tenía Narón, en base a todo lo que destacamos. Veamos. Satisfacción, en ningún caso. Narón no estaba satisfecho. Entusiasmado, menos. Así que en ningún momento eso, lo eliminamos al tiro. Curiosidad, sí, yo creo que sí, porque tenemos muchas preguntas, porque él estaba curioso sobre saber si de verdad era eso o no. Esperanza, no. Sí tenemos curiosidad, pero no tenemos esperanza, así que como tienen que ser las dos, la eliminamos de una. C, tranquilidad y certidumbre, en ningún momento estaba tranquilo porque estaba como bien atónito, quedó como muy impactado. Así que certidumbre tampoco. Sí tenía incertidumbre, pero no certidumbre, así que la borramos. Tristeza, no, en ningún momento estaba triste, la verdad estaba como, yo lo veo, o sea, yo siento que está como medio enojado, como indignado, así que no. Decepción, yo creo que sí, decepción sí, pero tristeza no, así que la eliminamos también. Y la de incredulidad, sí, porque constantemente estaba preguntando. Y él está preguntando por qué, porque no lo podía creer. Porque de verdad no podía pensar que habían dicho que los humanos estaban avanzados, siendo que no estaban haciendo, o sea, no estaban realizando lo que él considera apto. Indignación, obviamente, porque él estaba indignado por que le hayan dicho que los humanos estaban avanzados, siendo que él no pensaba eso. Así que correcta la E. Muy bien para ustedes, un like. Van súper bien. Vamos a la última pregunta de la clase. La pregunta número 6. En este caso vamos a transformar. ¿Qué vamos a transformar? El sentido del relato a un titular de noticia. Porque la pregunta es, ¿cuál de los siguientes titulares de noticia, es decir, todos los que salen acá, traduce adecuadamente el sentido del relato leído? Es decir, el sentido del relato, es decir, los sentimientos de Narón, ¿cómo lo transformarían ustedes al titular de una noticia? Y recordemos que el título de una noticia tiene que ser directo, la información es más importante y también tiene que ser como atractivo para el público, ¿ya? Así que, ¿cuál de ustedes elegirían para que fuera un buen titular de noticia del relato de este texto? Y a ver, Mariana dice A. Entonces, A o D, a ver, A, D, A. Entonces, Cristóbal se va por la A, Renata la D. Ah, bueno, y muchos por la A y la D, ok. Ya. Ya, entonces vemos que hay mucha gente por la A y por la D, y algunos que van por A o D. Ok, ya. Entonces vamos a dejarla ahí. Vamos viendo. Vamos a dejar la A y la D para el final. Vamos viendo la B y la C y la E. B, humanos listos para explotar el universo. No, de ningún punto, porque obviamente no están listos porque no han tenido contacto con los extraterrestres. Además, el cuento expresa la visión de los extraterrestres y no de los humanos. Eso es súper importante. Así que los humanos sí se mencionan, pero nunca son un personaje activo. ¿Ya? C. Unánime rechazo realización de pruebas termonucleares. Unánime no, porque era el rechazo más que nada disfrazado de Narón. ¿Ya? Así que no. Descubren vida extraterrestre más avanzada que la humana. Ya, eso hubiera sido bueno, pero el texto, como les dije, no está visto desde la visión de los humanos. Está visto desde la visión de los extraterrestres. ¿Ya? Así que no. Y vamos con la A, ¿ya ven? Planeta Tierra en peligro por pruebas termonucleares, ¿ya? Bueno, sí se habla del planeta Tierra y obviamente está en peligro por las pruebas termonucleares, pero en ningún momento se habla porque estén así como literalmente en peligro o que las termonucleares fueran lo más importante dentro del relato, ¿ya? Así que esa no. Porque obviamente es algo secundario y aquí le ponen el sentido del relato,
¿ya? En cambio, la D, que sería nuestra respuesta correcta, dice incertidumbre sobre el futuro de la especie humana. Sobre todo eso, ¿por qué? Porque Narón es el sabio dentro del cuento y él dice que obvio la especie humana no está lista, o sea, como que no están para el futuro, pero en cambio sus agentes, como los que trabajan con ellos, le dicen, no, si la especie humana está bien, están listos. Entonces como hay que una incertidumbre, hay una contradicción entre ellos dos, que uno dicen que la especie humana está lista y otros dicen que no. Eso sería como lo fundamental dentro del sentido del relato del texto, ver si de verdad los humanos están listos o no, porque hay algunos que dicen que sí y otros dicen que no. Sobre todo el más sabio dicen que no, lo rechaza rotundamente. Entonces, por ese motivo, la alternativa correcta aquí es la alternativa D, que la mayoría que había dicho la D, muy bien por ustedes, y los que estaban entre la A y la D, bueno, tuvieron como cerca, estuvieron cerquita ahí, ¿ya? Pero obviamente vamos a ir trabajando esta habilidad en la siguiente clase.